Buenos días, amada iglesia primitiva. El Señor les bendiga. ¿Cómo amaneció la iglesia primitiva? Bendecida para bendecir. ¿Y cómo está la iglesia primitiva? Bendito es Cristo. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como les decía, amados, bienvenidos a los presentes y a también aquellos que se estén conectando con nuestro Ministerio de Iglesia Primitiva en nuestra página de Facebook. Pasamos a Facebook y luego la paso a YouTube. Como les decía, hermanos, anoche estudiando la palabra, que por cierto Sayo estuvo en mi casa, el ambiente no estaba muy bueno, que tenía un vecino, Dios mío, bonito, eufórico. Pero bueno, ahí estuve con el Señor y el Señor me dio palabra. Pero esta mañana me desperté y Él cambió el mensaje y nosotros predicamos lo que el Señor dice. Amén. Les voy a mostrar. Acá está la prédica de anoche. Todo lo que anoche escribí. Y esta mañana me dio y tengo solo esto. Hablará Él lo que quiera hablar a la iglesia. Amén. Entonces vamos al libro de Daniel, capítulo 6. Vamos primeramente a Génesis 39. Bendito Padre, te pongo en este momento en tu presencia para que seas tú, Señor, quien hables a tu pueblo, porque tú eres el que conoces las necesidades de cada uno de ellos y la palabra que necesitan en esta mañana escuchar de parte tuya, Señor. Yo me hago a un lado, Señor, mi carne, mis emociones, las humillo delante de ti, mi amado Redentor y Señor Jesucristo, para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, ministrando a tu pueblo, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tiene un título: aunque el enemigo quiera matarte. Génesis 39. Vamos a hablar de un hombre muy conocido en la Biblia y que ya todos conocemos su historia, ¿verdad? José, un hombre que viene de una familia grande con 12 hermanos. Completaron los 12 con Benjamín, ¿verdad? Y José, un hombre que tenía un propósito, Dios con él, un predestinado de Dios, José. Y por causa de ser predestinado de Dios, José despertó muchas envidias y la envidia que despertó José no estaba fuera de su círculo cercano, estaba cerca en su propio núcleo familiar, porque sus hermanos envidiaban a José, lo envidiaban hasta el punto de quererlo matar, y no lo mataron porque hubo un hermano de ellos que le dio pesar con su papá y ante todo le dio temor de Dios manchar sus manos con la sangre de su hermano. Y él dijo: no lo matemos, vamos a venderlo como esclavo a los egipcios. Y así pasó. A José le cambió la vida totalmente, ¿sí? Y después de ser el consentido de su papá, el hijo amado de Jacob, de Israel, José pasó a ser un simple esclavo en Egipto.
Y José pasó por muchas, pero muchas cosas. No buenas después de eso. Porque no hay dolor más grande que a ti te traicione el que más cerca tienes tú en tu corazón. No hay dolor más grande que a ti te traicione o te envidie tu hermano que amas y abrazas y que le haces el bien. ¿Sí? José pasó por ese dolor de ver cómo sus hermanos lo querían matar. Y acá vamos a leer un texto. Después de que fue vendido, José pasó a ser esclavo en la casa de un general de Faraón que se llamaba Potifar. Vamos a leerlo y vamos a mirar qué le pasó a José ahí. Leo la palabra en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Amén. A pesar de todo lo que estaba viviendo, opuesto a promesas que Dios le había dado, a sueños que Dios le había dado, José estaba viviendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. Estaba viviendo una situación muy difícil y opuesta a las promesas de Dios. Pero había algo que en esa situación difícil que José estaba viviendo, Jehová estaba con él. ¿Sabes por qué? Porque Jehová no solamente está contigo cuando te está yendo bien. Jehová está contigo cuando estás pasando por momentos difíciles. Él nunca nos abandona y Él es fiel. La palabra que hoy te haya dado el Señor, reténla, no la sueltes a pesar de que lo que estés viviendo sea opuesto a lo que Dios te ha prometido. Amén. Amén. Retén esa palabra y mira no la situación que estás viviendo, sino a Dios que está allí contigo. Y dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo así? Esclavo y próspero. Resulta que el que tiene a Jehová, donde quiera que va, donde quiera que llega, ahí prospera todo. Amén. El que tiene a Jehová llega a trabajar a un lugar y en ese lugar que no había nada y que todo era así como paupérrimo, llega el escogido de Jehová y eso empieza a prosperar. El negocio de otro empieza a prosperar. Amén. Porque es la presencia de Dios y tú eres portadora de esa presencia. Amén. Y sigue diciendo la palabra. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Tú no eres de maldición, tú eres de bendición. Amén. Amén. Están así como que no me lo creo. Yo sí me lo creo. Amén. Yo sí me lo creo. Yo lo atesoro en mi corazón y donde quiera que voy lo declaro. Yo sí me lo creo. Amén. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Así nos hace el Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Aquí viene el diablo. Aquí se le presentó Satanás. No creas que Satanás se te va a presentar con un trinche en la mano, con un rabo largo, con ojos rojos botando candela por los ojos. No, se te va a presentar en la tentación. ¿Sí? Satanás no quiere que seamos prósperos.
Y él sabe que la única manera que no vamos a ser prosperados es cuando pecamos, en el pecado. En el pecado. Por eso pone la tentación. Y sigue diciendo: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Ahí le está poniendo él: aguanta, ¿sí? Aguanta. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Le habló a Satanás. A Satanás se le habla cuando nos viene a tentar. ¿Cómo crees tú que después de que Jesucristo me dio una salvación tan grande, tú crees que yo voy a pecar? ¿Tú crees que yo voy a caer en las tentaciones que tú me pones a mí? Discierta, mi amado. El pecado no se disfraza de nada maluco, de nada feo. El pecado se disfraza de algo apetecible. El pecado entra por aquí, luego pasa aquí, y luego cuando lo llegas a dejar que entre aquí, ya eso se convirtió en un pecado. Amén. Amén. Y él le dijo: quieta, ¿cómo pues crees tú que después de que tu esposo a mí me ha dado tanta confianza y me ha entregado todo lo suyo, yo voy a traicionar su confianza? Y mucho menos a pecar contra Dios. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los que de casa allí, y ella lo asió por su ropa, o sea, lo agarró, lo trajo hacia ella diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, no nos ha traído un hebreo. Estaba ofendida. Así se pone el enemigo cuando tú no caes en las tentaciones de él. Se enoja, se pone rabioso contra ti, te odia. Satanás odia a los justos, y cuando tú no caes en su trampa, en sus tentaciones, tú lo irritas, tú lo enojas. Y ella estaba enojada porque José no había caído en la tentación. Y entonces empieza a llamarlos de casa, versículo 14, y les habló diciendo, aquí viene la calumnia: mirad, nos ha traído un hebreo, o sea, mi esposo nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Calumnias. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su marido a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Por una calumnia, José fue a la cárcel. Pero vamos a ver qué pasa. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había. Donde quiera que tú vayas, el enemigo te va a poner trampas, pero Dios siempre va a ver por ti y siempre te va a poner en honra. Nunca te va a dejar avergonzado. Amén. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Amén. Y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel.
Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y todo lo que hacía él, lo hacía. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Ahora sí, vamos a Daniel 6. Me dio estas dos referencias el Señor. De estos dos hombres vivieron situaciones muy paralelas. Situaciones muy paralelas. Ya conocemos la historia de Daniel del pueblo de Dios, pero por el pecado de Israel fueron cautivos en un reinado babilónico donde eran reyes muy crueles. Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, Dios te pone en gracia, abre puertas que nadie te puede cerrar. Amén. E incluso aquellos crueles que son, van a ver la gracia que tú tienes de Dios. Amén. Y esto le pasó a Daniel. Dios le dio gracia delante de ese rey Nabucodonosor, pero no faltaba alrededor de Daniel el envidioso. ¿Sí? El envidioso. A veces la gente que te envidia no entiende que no eres tú, es Dios en ti. Amén. Es la gracia de Dios en ti. ¿Sí? No eres tú, es la gracia de Dios en ti. Amén. Y por eso a ti las cosas te fluyen como a ellos no les fluyen. Pero no eres tú. Y esto pasaba con Daniel. Y vamos a ver qué problema le trajo esto a Daniel. Dice la poderosa palabra en Daniel 6, versículo 1. Pareció bien a Darío, el rey, construir sobre el reino 120 sátrapas, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, por decir, el rey o el presidente y gobernadores, ¿verdad? Pongámoslo en este momento actual. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Alcaldes, gobernador. ¿Sí? Presidente, gobernador, alcalde. Daniel era uno a quien estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, ellos, siendo del rey de Nabucodonosor de Babilonia, le tenían que dar cuenta a Daniel, uno que era preso de los babilónicos. Miren la gracia de Dios, hace cosas sobrenaturales. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fue lo que pasó con José cuando el faraón lo puso como segundo al mando, ¿verdad? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Buscaban la manera, por envidia, dañar el nombre de Daniel. La envidia lo que hace. La envidia es un demonio. Cuando usted siente envidia, échelo fuera en el nombre de Jesús. Porque ese es un demonio. No lo acepte. No le haga casita en su corazón. Porque ese es un demonio. Y vamos a ver cómo termina un envidioso. Y sigue diciendo la palabra. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tal cual,
Integridad, la misma integridad de José. Integridad. ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿Quieres tener la cobertura de Dios? ¿Quieres tener la gracia de Dios? Integridad. Integridad. No se halló falta en Daniel. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. Imagínense, no hallaban, no encontraban cómo acusarlo, porque Daniel era tan íntegro que no había falla. Estas personas envidiosas contra él no le encontraban fallas para poderle hacer que Daniel fuera aborrecido, destituido del cargo que el rey les había puesto. Sigue diciendo: si no hallamos contra él en relación con la ley de Dios, acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ahí se metieron con Dios. Ahora se meten con Dios. Entonces, el verso 6 dice: estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Se la inventaron. Ya no, como no le encontramos nada, ahora nos las vamos a inventar. Rey Darío, para siempre vive. Salameros. ¿Sí? Esta gente era salamera. El envidioso es salamero. Te hace creer como que sí, estoy contigo. ¿Sí? Te pone así. Pero resulta y acontece que él lo que está buscando es su propio beneficio. Discierne cuando estas personas se acercan a ti, porque algún beneficio quieren de ti. Amén. Amén. Y sigue diciendo: Rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Estos hombres, estos gobernadores, sátrapas, sabían que Daniel le era fiel al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. Y sigue diciendo: ahora, oh rey, confirme el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, miren lo que hace Daniel. Daniel sabía que ese edicto venía en contra de él. Esta gente se inventó esto y saben que esto viene en contra mía. Pero vamos a ver qué hizo Daniel. Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía o como lo solía hacer antes. Amén. A veces tenemos la costumbre que cuando todo está bien, estamos bien con Dios, pero cuando nos pasa algo, empezamos a quejarnos en vez de ir a la presencia de Dios. Amén. Y Daniel todo le estaba marchando bien, pero aquí se estaba orquestando una cosa maligna contra él. Y Daniel no puede hablar con el rey. Esto es una trampa que me están poniendo esta gente. Mira, tú sabes que yo soy judío, que yo adoro un solo Dios. No, él no fue a buscar ayuda humana. Amén. Él fue al Todopoderoso, al que nos salva, al que nos hace justicia, al que no nos deja avergonzados. Amén. Y eso es lo que debe de hacer el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que hincar sus rodillas delante del Señor y humillarse allí. Señor, te entrego esto que me están haciendo. Tú eres el Dios de mi justicia. Amén. Amén. Y eso fue lo que hizo Daniel. Daniel se postraba 3
veces se humillaba, buscaba la presencia del Señor, le contaba la situación que estaba viviendo al Señor. Y dice el verso 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Y le dijeron al rey: ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti? Empezaron a recordarle el edicto. Oh rey, se ha echado en el foso de los leones aquel que no se arrodille delante de ti, sino delante de otro Dios. Tú dijiste, tú firmaste un edicto que sería echado en el foso de los leones. Y aquí sigue diciendo: respondió el rey diciendo: verdad es conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, porque lo estimaba, el rey lo estimaba, y resolvió librar a Daniel. Todavía el rey quería defenderlo, evitar que esto pasara. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es el rey de Media y de Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Todavía estaba la piedra puesta y él gritaba desde allá: Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, aquí vamos a ver cómo terminan ellos. Vamos a ver la orden que dio el rey ahora. Y hoy Dios da esta orden para tus enemigos en el nombre de Jesús. La gloria y la honra para el Señor. Gracias, Señor, por los que vinieron, porque esta palabra era para ellos. El enemigo quiso que se quedaran en la casa. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso, no habían llegado. Daniel estuvo una noche en el foso con los leones y no se lo comieron. Y estos todavía no habían llegado al fondo del foso
cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. No sé qué enemigo tienes tú, pero hoy en el nombre de Jesús pongo a ese enemigo delante de Dios y declaro que toda maldad que quieran hacer contra ti, el Señor te librará de los leones, el Señor te librará de esa cárcel, el Señor te hará justicia, el Señor no te dejará avergonzado. Pero aquí hay una demanda de parte de Dios y la demanda es integridad, porque Dios no va a defender ni le va a dar cobertura a alguien que no le es leal a Dios. Amén. Te voy a decir una cosa: el enemigo persigue a los que son bendecidos. El enemigo va a tratar de ponerte trampitas en las cuales tú te deleites, te desanimes de Dios, dudes de Dios, le dejes de creer a Dios, porque el enemigo lo que quiere es tu destrucción. Pero a pesar de que el enemigo puede hacer esto, lo podrá hacer con uno que no tenga la cobertura de Dios. Pero todo aquel que esté bajo la cobertura de Dios, el Señor no permitirá que el león abra su boca para que le haga daño. La cárcel no lo va a poder retener, porque el Señor está contigo, porque el Señor está con aquel que es íntegro. El Señor está con aquel que es íntegro, aquel que se guarda para el Señor, aquel que vive para su Dios, aquel que a pesar de las circunstancias no se dobla, no se arrodilla delante del enemigo, no se dobla ante las tentaciones, sino que le cree y le sigue creyendo a Dios. Amén. Ese verá la gloria de Dios, ese verá la derrota del enemigo. Amén. Es el Señor que está hablando aquí. Esta palabra me la dio él, esta mañana que me levanté. Y las pruebas nos podrán sacudir como una lavadora, porque nos sacuden. Claro que nos sacuden. ¿O es que ustedes creen que José y Daniel no fueron sacudidos? Claro que fueron sacudidos. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Hoy el enemigo te está atacando, te está colocando miedo al futuro. Hay personas contra ti, pero el Señor dice: aunque te sacuda como una lavadora, yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo y te podrás sacudir, sí, pero al final la ayuda de Dios hará que tú salgas resplandeciente de esa lavadora. Amén. Saldrás resplandeciente, saldrás brillante. Para eso lo permite Dios. Para eso lo permite Dios. Para eso permite Dios que Satanás te meta en la lavadora. Pero Dios está contigo en esa lavadora. Dios lo está permitiendo, porque Él ha dicho que saldrás resplandeciente, brillando con la luz de Cristo. Y el enemigo no podrá matarte, y la cárcel no podrá detenerte, y los leones no te podrán comer. ¿Sabes por qué? Porque los que huelen a Cristo, los leones no pueden abrir su boca para comérselos. Amén. Bendito sea el Señor. Dios deja a un justo avergonzado, lo dice la Biblia. Jamás lo deja avergonzado. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te cargas? ¿De qué estás cargado? ¿Dónde está la confianza en ese Dios que te llamó? ¿Dónde está tu confianza? ¿Por qué no miras de cuántas fosas de leones han estado y los leones no te han comido? Amén. ¿Por qué no miras hacia atrás? ¿Por qué no recuerdas en este momento difícil que estás viviendo? Mi esposo y yo hemos vivido por muchos años una experiencia, o una prueba más bien, no experiencia, una prueba. Cada quien tiene una prueba personal, pero él y yo hemos tenido una prueba, y han sido las finanzas.
Y hasta aquí nos ha sostenido el Señor. Porque nunca nos ha dejado avergonzados. Porque su palabra se ha cumplido en nosotros. Porque no, jamás el justo mendigará el pan. Jamás, lo dice su palabra. Y prestarán y no pedirán prestados. Porque le hemos creído a Dios. Porque nos guardamos para Él en integridad. Sí, hay batallas en la carne, sí, pero discernimos, este es el diablo que me está poniendo trampa. Este es el diablo que quiere que yo resbale. Este es el diablo que quiere que yo peque. ¿Para qué? Para destruir mi vida. Y fue lo que no pudo hacer con Daniel. Y fue lo que no pudo hacer con José. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de la persecución, de la envidia, a pesar de la calumnia, no doblaron sus rodillas delante de eso. Hermano, hoy no dobles tus rodillas delante de lo que el enemigo te está poniendo enfrente. Mira a Dios. Amén. Mira a ese Dios fiel que ha estado contigo. Mira de dónde te ha traído. Mi esposo al principio de año, en una inestabilidad laboral, hubo un momento donde me quebré, me sentí triste, porque soy humana. Y aquel que dice, no, yo soy de fe, yo dije, Anita, entonces estás a nivel de Jesucristo, tú eres Jesucristo, porque tú no pecas, tú no te quiebras. Pues yo sí me quebré. Y cuando me quiebro es porque dependo de Dios, porque el único que no se quiebra es Él, pero yo me quiebro delante de Él, para que Él me ayude y me levante. Amén. Y me quedé delante de Él. Y le dije, Señor, hemos recorrido muchos años en esto. Y estar en este momento como si fuera el principio, mi esposo, haciendo una tarea como un novato, cuando él es un veterano en esto, es como para que ya estuviéramos recogiendo los frutos de lo que hemos sembrado. Me quebré delante del Señor. Pero después miré todo a mi alrededor y miré hacia atrás y miré de dónde me trajo el Señor. Miré mi vida hacia atrás. Miré que me comía el pan con dolor y que trabajando, a veces en mi nevera había una jarra de agua apenas. En cambio, con el Señor, a veces sin tener empleo, nunca nos hemos acostado sin comer. Amén. Y empecé a mirar todo. Y yo le dije, Señor, perdóname por haberme quebrado así. Gracias, porque todo lo que tenemos y hasta donde hemos llegado ha sido tú, tu fidelidad, Señor. Ha sido tu fidelidad. Dejemos de ser ingratos y desagradecidos con el Señor. Dejemos de estar cuestionando, dejemos de estar quejándonos tanto y seamos como esos Daniel y esos José que no se arrodillaron ante las adversidades ni ante las tentaciones que Satanás les puso. Tenemos que creerle al Señor para que tú puedas ver cómo Dios se glorifica en ti, porque yo sé que tú estás pasando por momentos difíciles. Dios me lo ha mostrado, que la iglesia está pasando por muchas cosas, pero quiero decirte que todo esto también lo ha permitido Dios, porque de allí donde estás viviendo lo que estás viviendo, vas a salir resplandeciente, vas a salir bendecida. Todo tiene un propósito en Dios. Lo que estás viviendo no es en vano. Estoy profetizando en el nombre de Jesús la palabra que hoy Dios te trae. Créele a Dios, guárdate para Dios, sé íntegro delante de Dios, no delante de los hombres. Ay, me vengo aquí todos los domingos como una cristiana, pero y en lo secreto, y tu corazón, y tus pensamientos, y tus intenciones, ¿cuáles son? Esas son las que debes de mostrar delante de Dios, delante de los hombres. No te preocupes por eso. Preocúpate por mostrárselo a Dios. Una mente santificada, unos ojos santificados, un corazón limpio.
Porque Dios camina con el íntegro. Dios camina con el íntegro. Dios le abre puertas al íntegro. Dios defiende al íntegro. Pero jamás podrá caminar con alguien que le es infiel a Dios. Hay que serle leal a Dios como lo fue José y como lo fue Daniel, mis amados. Y sé que están pasando por muchas cosas hoy. Algunos en enfermedades, otros en finanzas, otros familiares, otros espirituales. Pero quiero que sepas que ahí te metió fue Dios, no el diablo. No le des poder al diablo. Aquí el único que tiene todo el poder es Dios, toda la gloria es Dios. Reconcíliate con Dios si tienes cosas en tu corazón en contra de Dios. Porque eso que tienes en tu corazón lo está usando Satanás para separarte de Dios. Lo está usando Satanás para que te desanime. Lo está usando Satanás para que te enfríes. ¿Y sabes por qué? Porque Dios está haciendo cosas nuevas en tu vida. Amén. Él está haciendo cosas nuevas en tu vida. El Señor viene hoy a tu vida con algo nuevo. Créelo. Amén. De verdad que esta palabra no la tenía. Yo no la tenía. No era esta la palabra. Yo tenía otra, pero el Señor es el que habla, no yo. Amén. Y el Señor hoy le está diciendo a la iglesia: iglesia, guárdate para mí. Iglesia, deja de pecar en lo secreto. Porque José pudo haberse acostado con ella. ¿Y quién lo iba a saber? Iba a satisfacerle los deseos. Ella se hubiera quedado contentica, ¿verdad? Ese bizcochito cayó, calladita la boca. José, aquí nos guardamos esto, ¿viste? Tú y yo, nadie sabe nada, no ha pasado nada. ¿Sí? Y Dios, mi amado, ¿quién le cierra los ojos a Dios? Nadie. Y esta mañana te quiero decir, tu situación, Dios tiene el control. Amén. Pero también tu situación tiene que mostrarle a Dios tu integridad. Porque mientras no seas íntegro con Dios, tu situación no va a cambiar. No va a cambiar. Porque es una palabra que te traigo y te la traigo de parte de Dios. Pero aquí también demanda algo. ¿Sabes a quién no se puede comer Satanás? ¿Sabes a quién Satanás no puede destruir? Aquel que se guarda para Dios. Amén. Aquel que camina con Dios. Dios camina con él. Su cobertura está con él. Dios pelea por él. Dios hace que prospere todo lo que toca. Aún donde tú llegues en tu trabajo, hace que prospere el empleador tuyo. Te da gracia delante de todas las personas. Pero mientras vivas en una doble moral, las puertas no se te van a abrir. Dios no va a pelear por ti. Dios no va a dar su gracia. Porque Dios no camina con aquel que hace cosas ocultas.